Bueno, a ver, ¿qué hizo acá Mariana? Como es, está bien todos los, en este, lo que vi está bien todos los pasos que hiciste, te la complicaste un poquito nada más. Podría haber sido más fácil, pero Sí, está yo me di bien. cuenta y hice muchos pasos, pero creía que digo, a ver si no explico algo y no queda, es como que la obviedad no la puedo dejar, entonces como que digo, por las No, no, dudas. está bien, no, obviamente. A ver, en el 16 demostraron, que en el 16 era, ¿no? Que si yo unía los puntos medios de cualquier cuadrilátero, lo que obtenía era un paralelogramo, Un paralelogramo, sí. ¿no? Sí. En el 17 me dice que si yo uno los puntos medios de un trapecio isósceles, lo que obtengo es un rombo, ¿no? Pero yo en el 16 ya demostré que si uno de los puntos medios de cualquier cuadrilátero tengo un paralelogramo, o sea que yo acá no tendría que demostrar que es paralelogramo, y está bien, no lo hiciste a eso. Partiste de que era un paralelogramo, ¿no? En realidad vos me demostraste que los cuatro lados eran iguales. Claro, claro, eso quise demostrar, para ver lo del rombo. Y eso sumado a que es un Bueno, si demostrás que los paralelogramo, cuatro lados son iguales, sí, también demostrás que es un rombo, pero acá con solo demostrar que dos lados consecutivos eran iguales y mencionar al ejercicio 16, Ah, ya era el ya rombo, estaba. ahí ya está el rombo. Y los triángulos que hubiese utilizado para no dar tanta vuelta, a ver si podemos poner GeoGebra, ¿no? hubiera trazado una diagonal del punto medio la diagonal del punto medio entre BC y AD. Yo hubiese usado, por ejemplo, el DEF y el FCG, esos dos triangulitos. Pero no, está bien igual, está bien. Ah, los chiquitos. Yo en un momento pensé, pero digo, no, no me van a llegar las diagonales. Y ya ahí No, me, pero me, me no utilizo abatallé, dije, no no. utilizo las diagonales. Claro, sí, pero yo pensé que tal vez las tenía que utilizar para poder, Ojo, lo que vos digamos, hiciste está bueno si yo hubiese querido demostrar que las diagonales de un trapecio isósceles son iguales, está bueno también. no. Ese hubiese sido el procedimiento. Ajá. Hasta donde decís que AC es igual a DB, ese Sí, hubiese sido el procedimiento, por ejemplo. Bueno, y como es... no, ¿entienden, no, lo que hizo Mariana? A ver si yo lo puedo hacer acá, en GeoGebra. A ver. Compartimos en GeoGebra. Bueno, si quiero hacer un trapecio isósceles, ¿cómo lo haríamos? Hago la base. sí. La base, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que hacer algunas auxiliares. Hago un lado cualquiera, ¿no? Este. Y después trazamos la paralela a B que pasa por C. Uh-huh. Y medimos con el compás. El segmento se ve. El segmento CB, y lo Claro, tiene que ser posicionamos en la misma A. dimensión. Y ahí tenemos el punto. ¿No? Este sería el isósceles. Vamos a ocultar lo que no nos sirve. Vamos a ocultar esto, vamos a ocultar esto. Y vamos a trazar el polígono A, B, C, E, ¿no? Y yo después trazo los puntos medios de AB, BC, CD y de A. Y el cuadrilátero que obtengo de esos puntos tendría que ser un rombo. Bueno, lo que hizo Mariana, trazó las diagonales,
¿no? Por ejemplo, esta y esta, y utilizó el triángulo ACD, ¿no? Y lo vamos a poner con algún color a esto. Los comparó. Está con verde, y él, Sí, lo comparé. ¿no? Comparó esos dos triángulos. Y vamos a poner también con otro color esto. El que está con verde y el que está con rojo. Dijo que el lado DC lo tienen en común, ¿no? Sí. Que AD es igual a CB, ¿no? Ujú. Porque son los Por lados trapecio iguales isósceles. del trapecio isósceles, y que... ¿estoy grabando esto? D Sí. y C, comparé. Y que el ángulo D y C son iguales, ¿no? Por trapecio isósceles. Y entonces por criterio LAL, ¿no? Esos dos triángulos son iguales, sacó que las diagonales eran iguales y que HG y GF son base media de AC y de DB respectivamente. Y como AC y DB son iguales y sus bases medias son igual a un medio de las bases, entonces HG también es igual a GF. Y ya ahí demostró que esos dos lados son iguales. Y después dijo que en forma análoga se demuestra lo mismo con HE y EF. O sea que ella utilizó demostrando... ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? ¿Todos me siguen? Sí. Sí. O sea, que demostró que los cuatro lados eran iguales. Podría haber dicho ella, una vez que demostraba que HG es igual a GF, o podría haber mencionado previamente, podría haber dicho... en el ejercicio 16 demostramos que si unimos los puntos medios de cualquier cuadrilátero, obtenemos un paralelogramo. Y como el rombo es un paralelogramo con un par de lados Congruentes. consecutivos congruentes, solamente faltaría demostrar que un par de lados consecutivos son congruentes, porque ya sabemos que es un paralelogramo, ¿no? Y ya con eso, Sí. que demostró ella ahí que HG es igual a GF, está bien. Yo les digo, yo no hubiese usado las diagonales, yo hubiese usado por ahí estos dos triangulitos para demostrar. ¿Y cómo sería? ¿Y lo haría por base por la mitad de las diagonales? ¿Cómo lo Ahora, referenciaría? el que está con verde y el que está con rojo, Sí, ¿no? el rojo. Esos Claro, triangulitos. serían los musculitos. Bueno, el punto G es el punto medio de DC, ¿no? Entonces, DG es igual a GC. Ahí ya tengo dos, vamos a poner textos. Una igualdad. Ya tengo que, como habíamos dicho, DG igual a GC. Que G es el punto medio. G es igual a GC, ¿no? Sí, porque G es el punto medio de DC. DH, o sea, si AD es igual a CB, ¿no? Y DH es igual a un medio de AD, y CF es igual a un medio de CB, entonces HD es igual a CF. Igual ¿no? a F. Sí, señor. Sí. Ah, re cortito. HD Qué bárbaro. es igual a DF, dije. Porque justo me aparece el cuadrito este Arriba el dibujo. arriba del dibujo, sí. No sé. Y después, bueno, lo mismo, ¿no? Que el ángulo C es igual al ángulo D, ¿no? Y ya tengo, o sea, por criterio LAL también, ¿no? Estos dos triangulitos son iguales. Si esos dos triangulitos son iguales, HG es igual a GF, y como es un paralelogramo con un par de lados consecutivos iguales, es un rombo. Esa es otra forma. Igual está bien.
lo que hizo Sí, Mariana. más sencilla, ¿no? La Un hizo. poquito más cortita. No sé si mucho más corta, ¿eh? Ahora que lo veo, porque tendrían que hacer el pasito ese de que AD es igual a CD por ser los lados congruentes de un trapecio isósceles, y después hacen las transitivas, como HD es igual a un medio de AD y CF es igual a un medio de CB, hacen transitivas ahí y llegan a que HD es igual a CF, ¿no? O sea, tendrían que... Eso sería por ahí lo más complicado, pero no tanto. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Van tomando nota? Sí, señor. Bueno, Sí, sí. quedan un poco más de 6 minutos. Vamos a ver el otro. A ver, ¿cuál era? El 18. ¿Qué hizo Mariana? Yo tengo que probar que el cuadrilátero que se obtiene de unir los puntos medios de un rombo es un rectángulo. Entonces, a veces de rombo. Acá. En el ejercicio anterior habíamos probado, ¿no? O en unos ejercicios anteriores habíamos probado que si un paralelogramo tiene las diagonales perpendiculares es un rombo, o que el rombo tiene las diagonales perpendiculares, ¿no? Sí, Lo hay un habíamos. ejercicio de eso, sí. Ahí podría, o sea... Hay uno, ya le digo. Sí, el 15, el 15. Ah, 15, o sea que es anterior a Sí. eso. O sea que yo Sí. mencionaría dos ejercicios acá. Mencionaría que si uno de los puntos medios de cualquier cuadrilátero obtenga un paralelogramo, ¿no? Y un rectángulo es un paralelogramo con un ángulo recto. Faltaría probar que tiene un ángulo recto, ¿no? Si yo pruebo que una de estas bases medias es paralela a una diagonal y la otra base media es paralela a la otra diagonal, como las diagonales son perpendiculares, esos dos segmentos también van a ser perpendiculares. A ver qué es lo que hizo acá Mariana. Ahora se los explico mejor eso. Bueno, a ver, comparó dos triángulos. El triángulo ACB y ACD. AC lo tienen en común, AB es igual a CB. Acá me estás comparando dos lados del mismo triángulo, Mariana. ¿O me equivoco? A ver qué hice mal, ¿no? A ver. AC es igual a CB. AC. Ay, no, entonces ahí no. A ver. Ahí, esperen Sí, que- digo bien. AC. Yo, por no, ejemplo, no, ahí se ve. Yo, por ejemplo, en el dibujo uní los puntos No, está mal medios lo de que cada puse. lado A ver. y ahí me quedan las paralelas de las bases medias. Puso AB igual a CB, es el mismo triángulo. Claro, Claro. porque en realidad Debe haber nosotros puesto partimos AD. de que es un rombo o está mal ahí. Claro, pero está bien, esos dos lados son iguales. Pero vos Sí. estás queriendo comparar dos triángulos y estás comparando dos lados del mismo Del triángulo. mismo lado. Tendría que haber comparado AB con DA, por ejemplo. Claro, con Sí. DA, por ejemplo. Sí, claro, ahí está el error. Bueno, supongamos que demostrás que esos triángulos son iguales. A ver, Sí. ¿qué querías hacer? Por criterio LAL, porque B es igual a D, por opuestos, claro, y sería, es por criterio ¿Está mal eso? LAL, no es sería criterio LLA en todo caso. Bueno, no importa. AC es igual a un medio de, un medio de AC es igual a FC, un medio de AC es igual a EH, entonces son iguales y son paralelos.
Explícame vos, porque medio como que no entiendo mucho la letra. Explícame, Mariana, ¿qué intentaste hacer después? Claro, ahí volví a partir sobre la misma, sobre el mismo razonamiento. Yo tracé como si fuera en los puntos medios un rectángulo, es decir, lo que vendríamos a tener que demostrar. Al final vos pones, por lo tanto, dos pares de lados congruentes y paralelos entre sí. Ahí me demostraste que, Sí. que es un paralelogramo, no un rectángulo. Ah, me faltó. Sí, marcó un Faltaría el ángulo recto. Estoy viendo dónde puse algo de lo segmento. recto. Ahí me No, o me sea, quedé. hiciste todos los procedimientos como para probar que Es paralelogramo, pero es un no paralelogramo, tengo. pero no me mostraste que es Sí. un rectángulo. Si quieren Pero ahí cortamos, no puede sí. poner por el No, ejercicio a ver. 15 que demuestra que es un rombo, porque en el 15 no demostramos que era un paralelogramo. ¿Puede Tal vez lo ser? tendría que haber el hecho 16. demostrando anterior. Ah. A ver. El 16, sí, sí. Bueno, corto y volvemos Hay en 2 minutos. Sí. Ok. Ahí. Sí, profe. Bien. Estamos por probar que unimos los puntos medios de un rombo, de los lados de un rombo, lo que se obtiene es un rectángulo, ¿no? O sea, el cuadrilátero que se obtiene unir los puntos medios de los lados de un rombo es un rectángulo. Bueno, vamos a aclarar, ¿no? En el ejercicio 16 se demostró que al unir los puntos medios, ¿no?, de los lados de un cuadrilátero, se obtiene un paralelogramo. Chicos, pueden apagar los micrófonos que acoplan. ¿No? O sea, en el ejercicio 16 se demostró que al unir los puntos medios de los lados de un cuadrilátero se obtiene un paralelogramo. Entonces, faltaría demostrar, o sea, entonces, para demostrar que EFGH es un rectángulo, faltaría probar que tiene un ángulo recto, ¿no? Sí, eso es lo que me faltó. ¿Sí? Sí. Ahora, consideramos eso lo anotaron, ¿no? Yo no lo escribí acá, anótenlo. Entonces, para probar que EFGH es un rectángulo, faltaría probar que tiene un ángulo recto. Bueno, consideramos el triángulo ABC. ¿Sí? EF, donde EF es base media. ¿No? Entonces, EF es paralela a AC, ¿no? Es base media con respecto al lado AC, ¿no? Y esto le podemos poner 1. Sí. ¿Sí? Ahora consideremos otro triángulo. O sea, consideramos uno que tenía como lado una diagonal porque vamos a usar la perpendicularidad de las diagonales. Ahora vamos a usar un triángulo cualquiera de los dos, ¿no? Que tenga como lado la otra diagonal. Consideramos el triángulo BCD, ¿no? Donde FG también es base media, o sea, habría que justificar, ¿no? Porque está determinada por los puntos medios de los lados tales. Yo lo hago un poquito más corto.
Igual por el tema del ejercicio 16 ya estaría, porque ahí justo estábamos probando que las bases, que son base media, los triángulos determinados entre Sí, los puntos también. medios. Sí, Sí, estaba. Es más, lo anotamos en el borde de uno de los ejercicios, no sé si es el 16, sí, es el 16, que hablamos del triángulo, la base media, sí, estaba. bueno, a ver, veamos lo siguiente. Si EF es paralela a AC y AC es perpendicular a BD, ¿no? Esto por propiedad de las diagonales del rombo. Y BD es paralela a FG, ¿no? Esto sería por 1, esto sería por 2. Entonces, EF es perpendicular a FG. Por lo tanto, o sea, entonces, AFGH tiene un ángulo recto. Y por lo tanto el resto también son rectos. No, por lo tanto, es rectángulo. Y sí, los Claro. demás van a ser rectos. Pero a mí lo que me interesa aclarar acá es que es rectángulo. Claro, que Por lo por tener un tanto, solo ángulo recto ya tiene el resto como claro, rectángulo. utilizo Con solo la uno solo definición. alcanza. Claro, utilizo solo la definición. Bueno, ¿y cuál es el otro que queda? ¿AFGH puso? Sí, a mí también me confunde eso. AFGH, perdón, EFGH. No es EF. Sí, EFGH, perdón. Gracias. ¿Y cuál queda? ¿El 19? El 19, ¿qué dice? Demostrar que si un paralelogramo tiene sus diagonales perpendiculares es un rombo. A ver. ABCD paralelogramo, AC perpendicular a BD, ¿no? Con eso yo tendría que probar que tiene un par de lados consecutivos congruentes, nada más, ¿no? Porque si ya sé que es paralelogramo, solamente faltaría probar eso. ¿Se entiende? Sí. Un rombo es un paralelogramo con un par de lados consecutivos congruentes. Si yo sé que es paralelogramo por hipótesis, faltaría solamente probar que tiene un par de lados consecutivos congruentes. A ver, comparo ACB y ACD. O sea, sí, el que está con rojo y el que está con azul. ¿Lo ven, no? AC lado en común. Sí, sí. AC lado en común. Si usó ángulos alfa es igual a tita y beta es igual a epsilon, está bien, por alternos e internos entre paralela, está bien, criterio ALA. Ahora, con lo que vos me estás mostrando, Mariana, me estás diciendo que Sí. AD es igual a DC. No, y ahí yo no podría decirte eso, ¿No? que los No, cuatro lados todavía son no. iguales. Lo que estoy demostrando acá es si esos dos triángulos son iguales, lo que estoy demostrando es que AB es igual a BC, perdón, AD es igual a BC por los ángulos que yo consideré como iguales, Ah, ¿entiende? Por claro. ser los homólogos, por Las ser diagonales. por el lado adyacente, ¿se entiende? Sí, Yo lo sí. que tendría que haber utilizado, aprovechado la perpendicularidad y por ahí tendría que haber usado los dos triangulitos de arriba, por ejemplo. A ver, Ah, ¿hacemos? está mal. Sí.
Bueno, vamos a tener que hacer un rombo, efectivamente, pero bueno, no vamos a considerar que es un rombo, vamos a considerar que es un paralelogramo. Profe, mientras construyo, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. A principio de año, yo no sé si, yo calculo que era en esta materia, que habían propuesto construir con hojas lisas. Yo intenté construir con hojas lisas. Lo que pasa es que me parece que me pierdo un poco más que con las hojas cuadriculadas. Y No sí, sé si está bien o mal. y te va a costar un poquito más, sí. Te va a costar más. Pero es un buen ejercicio en el sentido de que después el pizarrón es más difícil todavía. Por una cuestión de comodidad, no porque sea, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es por una cuestión de que uno utiliza una escuadra más grande, un compás más grande, Sí. con tiza, en el caso que tenga tiza, para mí es mucho más, es más complicado todavía, o sea, es más fácil usar el con tiza que con fibrón, el compás. ¿Se usa todavía eso? Y hay escuelas, a ver, el Tupac demasiado tiene todas las aulas con... ¿Elementos? ¿En serio? ¿De la madera esos grandotes? Sí, sí. Generalmente en las escuelas tienen el compás y la escuadra, tienen a veces medio rotos, así. Lo que no hay por lo general son tizas. Ah, bueno. Pero en general las escuelas tienen pizarrón con tiza todavía. Son pocas las escuelas que tienen Sí, no, me refería a los pizarra elementos blanca. de geometría para Sí, el pizarrón. sí, los tienen. Ah, mira. Y más, en el Tupac no hace mucho que tienen la pizarra blanca. El año pasado me parece que lo pusieron. Claro, igual ustedes todavía no fueron a las aulas del Tupac, ¿o sí? No las conocemos, yo Claro. No, yo Vamos tampoco. nada más a sacar una silla el primer día. Estaban buenos igual los pizarrones del Tupac porque habían pintado la pared de negro y eran bastante largos, entonces uno podía escribir todo lo que quería. Ahora con la pizarra blanca hay menos espacio. Pero bueno, a ver, tengo. Esto lo había hecho bien, Mariana, o sea, la tengo hipótesis. una tesis, una hipótesis. ABCD paralelogramo. Y AC es perpendicular a BD, ¿no? Y la tesis es que ABCD es rombo. No, no me olvido más nada, ¿no? Bueno, demostración. Yo lo que voy a tomar van a ser estos dos triangulitos, por ejemplo. Voy a tratar de usar el ángulo recto. ¿Sí? Como es, veamos. Primero, o sea, vamos a tener que definir el punto O, ¿no? Sea el punto O, que es la intersección entre AC y BD, ¿no? Y consideramos, o comparamos los triángulos BOC y COD, ¿no? Y ahora, ¿qué van a tener de igual esos dos triángulos? ¿Tienen un lado en común? Un lado en Dos común. lados en común. Claro, lado en común. Uno en común. CO. Si es CO sí. en común. Y si es rombo, ahí tenemos No sé si BD. rombo. No sé si rombo. Este era paralelogramo, pero no sabíamos si era rombo.
Entonces, tenemos, a ver, no. Ahora, Entonces, sí, acá- podemos decir Acá como que decir que aprovecho para usar hay un- la perpendicularidad, pero pierdo un montón de cosas. No puedo usar paralelismo, porque todos lados no No, puedo usarlo. No puedo usar tampoco que son iguales, porque no lo sé. no, claro. El ángulo pero es igual. si el punto Sí, es la intersección, no lo puedo usar. sí, porque... No, ahí lo ¿Cómo único que puedo decir Es igual a OD. ¿Cómo? BO sería eso. BO es igual a OD, ¿por qué? sí. Porque se cruzan Porque en el es el medio punto- las, Es el las punto medio. diagonales. Es Por la propiedad de las intersección. diagonales, ¿no? Sí, propiedad de las diagonales, claro. ¿De quién? De los paralelogramos. Claro, Vamos, Bueno, que de ya probamos que paralelogramo. las diagonales de los paralelogramos se intersecan sí, en el punto medio. por medio, está bien. Y además, ¿qué sabemos? Que el ángulo BOC es igual al ángulo COD, que es de 90 grados, por hipótesis, Mm. ¿no? ¿Y qué criterio es ese? Sí. Ala. Lado, ala. No, LAL. LAL. Porque LAL. criterio LAL, Es un LAL, ángulo y LAL, dos perdón. lados. BOC es igual a COD, ¿no? Y, o sea, si este ángulo es igual a este, ¿no? Entonces los lados que se oponen van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, perdón, no es el por lo tanto porque no es el final, entonces BC es igual a CD por ser homólogos mediante un movimiento, y por lo tanto ABCD es rombo por ser paralelogramo y tener un par de lados consecutivos congruentes, ¿no? Y ahí terminamos la práctica. Ojo, no la terminé solo, porque me ayudaron, ustedes me fueron guiando. Sí, Somos sí. un buen equipo. Si usted lo dice, profe. Y ¿Se sienta al lado mío en el final, profe? no, hasta ahí Pero llegué. del otro lado. Ya Nos pedí. ayudamos. Ya te frí. Hasta ahí Mire llegué. que somos muchos, gente mayor. Le tomo la palabra. Conmigo en el final, profe.